Bueno, en esta clase vamos a ver lo siguiente. Vamos a identificar componentes dentro de una clase Java, conocer los tipos de datos primitivos y envoltorios. Esto lo hemos visto, pero aquí lo vamos a ver con mayor detalle. Entender la sintaxis de la escritura del código Java, aprender tipos de accesos para los distintos componentes de una clase y distinguir las palabras reservadas que posee el lenguaje Java. ¿Sí? Entonces, la clase es una clase con un prototipo o plantilla para crear un objeto. En Java cada clase pública se almacena en un archivo independiente con el mismo nombre, comenzando con una letra mayúscula, ¿sí? Entonces las clases empiezan con mayúsculas y tienen la extensión .java. Entonces, aparte de definir la clase dentro del código, debemos tener el archivo nombrado con el mismo nombre de la clase, ¿sí? Entonces aquí está la estructura simple de una clase. Public class, nombre de la clase y el cuerpo de la clase, ¿sí? Y dentro del cuerpo podemos encontrar dos tipos de elementos, atributos y métodos, ¿sí? Podríamos tener una clase persona.java y tener atributos y métodos para esa clase. Aquí hay un ejemplo de la clase perro. La clase perro tiene atributo tarea, posx, posi y tiene dos métodos que se llaman sit y ven, ¿sí? A su vez también tiene el método ver tarea y sale. Modificadores de acceso de atributos y métodos, ¿sí? Los atributos y métodos de una clase también pueden incluir modificadores. Podemos definir si el tipo de datos va a ser público, va a ser protegido, va a estar definido por defecto o va a ser de tipo privado, ¿sí? Recordar que por de los cuatro principios que hemos visto hasta el momento, el principio de encapsulamiento define que los atributos debiesen ser siempre privados, ¿sí? Aunque nosotros podemos definir de forma pública los atributos, por ese principio debiésemos definirlo privado. Tenemos modificadores de acceso que puede ser uno vacío, estático y final. Entonces tenemos los modificadores de acceso y tenemos el público, el protegido, el vacío y el privado. Cada uno hace distintas cosas dependiendo de, de dónde se encuentra el archivo, ¿sí? Si estamos en la misma clase, los públicos, protegidos, vacío y privado pueden ser vistos por esa clase, ¿sí? Si estamos desde cualquier otra clase o subclase del mismo paquete, solo podemos ver los elementos definidos por defecto o vacíos, los protegidos y los públicos. Los tipos privados solo pueden ser vistos por la clase propia. Ahora, si tenemos una subclase en otro paquete, solo pueden ser vistos los atributos públicos y protegidos siempre que haya herencia. Si no hay herencia, solo va a poder accesar a los públicos, ¿sí? Y no va a poder ver los tipos de datos que están por defecto o los privados, ¿sí? Eso depende de la jerarquización de paquetes que vayan usando, ¿sí? Recordad que por cada paquete, si vemos el ejemplo anterior que habíamos realizado, nosotros tenemos el packagecl.clase.tutorial. Si nos vamos al origen de esa carpeta, ¿sí? Si nos vamos a esa ruta, podemos verificar que dentro tenemos la clase CRS, que es la parte principal, y podemos ver que dentro está la carpeta CL, clase, tutorial, y dentro está la clase Java, ¿sí? Entonces, toda esa jerarquización de package que se generó va a través de su nombre, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre el archivo Java o la clase, va a poder accesar según los distintos criterios que tenemos acá. Entonces, desde cualquier clase, en cualquier paquete, se pueden ver solo los atributos públicos, ¿sí? Siempre que estén en distintos paquetes de dos clases, van a poder ver los atributos y los métodos públicos. Entonces tenemos la siguiente regla de sintaxis. Lo primero que se define es una clase y dentro se definen los métodos atributos, ¿sí? Entonces esa clase está delimitada por las llaves. Sí, cada método tiene una llave de inicio y una llave de fin para la implementación del método, ¿sí?
Algunas convenciones, nombre de clase empiezan siempre con mayúscula, nombre de método empiezan con minúscula, y si son eh, palabras compuestas, las siguientes frases se van agregando mayúsculas, ¿sí? No sé, si fuera, ejemplo, eh, caminar y saltar sería caminar todo con minúscula y mayúscula, S mayúscula y altar con minúscula. Nombres de atributos con minúscula, si todos los atributos dicen empezar con minúscula y también tiene esa misma anotación que los métodos, que se llama anotación camel case. Cada clase se guarda en un archivo separado que lleva el mismo nombre de la clase. Esas son las convenciones básicas que debiésemos procurar seguir, ¿sí? Estructura de un programa. Un programa contiene paquetes y un paquete contiene clases. Y una clase contiene métodos y atributos, ¿sí? En una clase o en un programa necesitamos siempre un método main. Al ejecutar un programa en Java se comienza a ejecutar la instrucción del método main. Entonces, nosotros vamos a tener un método principal y debiésemos tener solo una clase que tenga un método principal para ejecutar el programa, ¿sí? O sea, todo programa debe tener un método main, ¿sí? Los tipos de datos primitivos, los mencioné en un tutorial anterior, son byte, short, int, long, float, w, char y boolean, ¿sí? Entonces, entero de un byte, entero corto, entero largo, punto flotante de precisión simple, flotante de precisión doble, carácter y boolean, y cada uno tiene un tipo de largo en bits, ¿sí? También tenemos los wrappers o envoltorios que existen y envuelven, valga la redundancia, los tipos primitivos, ¿sí? Estos tipos básicos, y los que existen para su equivalencia está el byte, el short, el int, el integer, el long, boolean, float, w y character, ¿sí? Ahí es string. ¿Sí? Estas clases nos permiten envolver un tipo de datos básico en un objeto, ¿sí? Son todas finales e inmutables y disponen de dos constructores cada uno, ¿sí? Entonces son finales e inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo pasemos por un método no se pasa por referencia, se pasa por valor, se pasa una copia del valor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder pasar objetos sin que sean modificados, ¿ya? Más adelante vamos a ver esta definición a través de un ejemplo de una creación eh, de una clase personalizada, y vamos a pasar la clase o el objeto a distintos métodos y vamos a ver qué pasa con ese objeto, ¿sí? Cómo va modificándose por cada acción de cada método que se va ejecutando, ¿ya? Y por qué estos datos no van siendo modificados, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en otra clase. Entonces, aquí está cómo se define cada envoltorio, ¿sí? Cómo se puede llamar a través del constructor de clase. Cada clase se construye a través de un constructor, ¿sí? Y aquí tenemos las palabras reservadas que tiene Java. Tenemos abstract, assert es para hacer prueba unitaria, boolean, break, by, case, catch, class, continue, default, do, w, else, enum, y un sinfín de set delimitado con palabras reservadas que no podemos hacer uso para nombrar una variable, ¿sí? Entonces nosotros no podemos colocar un método ni variable que tengan estos nombres, ¿sí? Una variable es una representación en espacio de memoria, ¿sí? Que va a almacenar una información definida, ¿ya? El valor de una variable, a diferencia de una constante, puede cambiar en el tiempo. Entonces nosotros podemos definir en Java constantes o variables, y la diferencia entre ambos es que una tiene un valor fijo y la otra se varía en el tiempo, ¿sí? Para utilizar un programa hay que declarar el tipo de dato y se le debe asignar un valor, ¿sí? Entonces aquí tenemos la declaración de el short día, mes y año, ¿sí? No debiésemos ocupar palabras con acento o caracteres especiales, pero aquí está con año. Si con una ñ debiese estar con una n o con algún otro tipo de letra que no sea especial, ¿sí? Y aquí está solo declaradas las tres variables, pero no están inicializadas, no tienen un valor definido, ¿sí? Aquí tenemos contador y si le estamos asignando un valor, ¿sí? Entonces, el nombre de la variable a la izquierda y la asignación a la derecha.
En el siguiente ejemplo tenemos un texto, ¿sí? Tenemos un texto que es de tipo, que se llama nombre, una variable nombre de tipo string que es texto y tiene un valor vacío, si no tiene nada definido dentro del texto. ¿Sí? Entonces aquí estamos declarando e inicializando en una misma línea. Aquí solo estamos declarando, sin darle un valor por defecto a la variable. Y aquí estamos declarando también e inicializando en esta línea. ¿Sí? Recuerden que la variable va a un costado, al lado izquierdo, y la asignación o el nuevo valor va al lado derecho. ¿Sí? Entonces tenemos el concepto también de asignación. Los valores se almacenan en los campos y en otras variables vía sentencia de asignación. Entonces la asignación se hace según la variable igual a una expresión o cálculo que se realice. Entonces una variable almacena un solo valor, por lo que cualquier valor previo se pierde. Entonces si nosotros almacenamos un valor y después sobreescribimos esa variable, el valor anterior se elimina del espacio de memoria. ¿Sí? Conversión entre tipos de datos. Nosotros vamos a poder transformar distintos tipos de datos de forma explícita o implícita, dependiendo la instrucción que escriban. ¿Sí? Cuando en una expresión intervienen operandos con tipos de datos diferentes, hay que realizar su conversión. O sea, si tenemos un tipo de dato, no sé, W y otro int, vamos a tener que especificar la conversión de un tipo a otro a través de una cosa que se llama casteo. ¿Sí? Se convierten los operandos al tipo del operando cuya precisión sea más alta. Si una asignación se convierte el valor de la derecha al tipo de la variable de la izquierda siempre que no haya pérdida de la información. Y en otro caso hay que realizar la conversión explícita. Entonces, en algunos casos vamos a realizar conversión explícita y en otros no, dependiendo de los tipos de datos. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva cuáles son las conversiones explícitas e implícitas que podemos utilizar en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, aquí están las conversiones de tipo, las fechas indican las conversiones implícitas permitidas. ¿Sí? Entonces, conversiones automáticas, si tenemos un byte de un short, no necesitamos especificarle que va a hacer, o se va a transformar a short, de un short a int tampoco, de un int a long tampoco, y de un long a float tampoco, y de un float a doble tampoco, ¿sí? Pero si nosotros convertimos a la inversa, va a haber pérdida de precisión, ¿sí? Si pasamos de un doble a un float, vamos a perder precisión, ya que este tiene una precisión doble y esta una simple, y vamos a perder información y vamos a tener que transformarlo de forma explícita a través de un casteo, del float al long también y del long al int también, ¿sí? Piensen que desde un long a un int vamos a disminuir el tamaño de información que tiene. Si era un texto, por dar un ejemplo burdo, el int almacena, supongamos que almacena un dato de 1000 hasta 1000 y el long es de 10.000, el long tiene que transformarse en una información capaz de almacenar el int, así que perdería un 0 y pasaría a estar con 1000, ¿sí? Que es lo máximo que guarda, por dar una explicación burda, ¿sí? Pero así debiese ser, ¿sí? Conversión explícita, conversión forzada que se realiza mediante una construcción denominada cast. Entonces aquí colocamos el tipo de dato y la expresión que queremos transformar, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos el W peso max de 55.73 y queremos pasarlo a float. Si hacemos esta línea que está acá, vamos a obtener un error ya que el float tiene menos precisión que el doble y no podemos transformarlo de forma automática. Entonces tenemos que colocar esa expresión que está abajo, que es la correcta, hacer un casteo, colocar el tipo que queremos transformar y la variable que vamos a transformar. ¿Sí? El tipo va entre paréntesis. Entonces, según este diagrama, siempre que vamos de izquierda a derecha, no necesitamos ese casteo, pero sí de izquierda, de derecha a izquierda necesitamos el casteo. Operaciones y operando. Una expresión es un conjunto de operandos unidos mediante operandos para especificar una operación determinada. Todas las expresiones cuando se evalúan retornan un valor. Entonces nosotros vamos a poder tener múltiples expresiones, ya sea concatenación, suma, resta, multiplicación, división, y al final toda esa expresión va a dar un único valor, ¿sí? Entonces aquí también se respetan las reglas matemáticas para poder sumar, restar, dividir o multiplicar, ya sea el caso. ¿Qué más? Uno o más valores y variables pueden formar parte de operaciones, entonces nosotros podemos colocar una variable que tenga asignada una operación de distintas variables o lógica de distintas variables, ¿sí? Entonces podemos concatenar, no sé, 5 variables que tengamos definidas y quizá obtener una nueva expresión.
Las operaciones dentro de una expresión se realizan siguiendo reglas de precedencia, ¿sí? Entonces, tenemos tipos de operandos que son utilizados en Java. Vamos a ir utilizando esto a medida que vayamos pasando los tutoriales, ¿sí? No pretendo que aquí se aprendan todo esto, esta nomenclatura, porque a medida que vayamos viendo el curso vamos a ir utilizando esto e internalizando los operandos que existen en Java, ¿sí? Entonces tenemos los postfijos, los operadores unarios, los de conversión, los de multiplicación, los de suma, los de desplazamiento, los de comparación, menor que, mayor que, igual, instance of, que eso lo vamos a ver más adelante, los de igualdad y desigualdad, los de, los de unión, los de intersección, los lógicos, los alógicos, los de condición y los de asignación. Métodos. En una clase tenemos definido métodos, ¿sí? Definen operaciones que realizan por medio de los atributos que están definidos en la clase, ¿sí? Entonces los métodos hacen utilización de los atributos que tienen la clase, ¿ya? Un método siempre está contenido dentro del cuerpo de una clase y debe ser público, ¿sí? Y no estático, ¿ya? Los métodos estáticos no son definidos para la clase, no para crear objetos, ¿sí? Más adelante también vamos a ver un ejemplo. Eh, ¿Qué más? Los métodos son una colección de sentencias que ejecutan una tarea específica que implementan el comportamiento de los objetos. Entonces, nosotros definimos un método y ese método tiene un comportamiento y quizás retorne o no retorne algo, pero sí va a gatillar quizás un mensaje. Un método no puede contener otro método, es decir, no permite métodos anidados, ¿sí? Después vamos a ver que los métodos, la idea es que se empiecen a desarrollar sean reutilizando código, ¿sí? Para optimizar el desarrollo y la mantenibilidad del código. Entonces aquí tenemos un método, podemos definir los modificadores, si es que va a ser público, privado, protegido o por default. Podemos definir también otro accesador que tiene que ver si es que es estático o no, si es que va a ser un método de clase o un método para la creación de objetos, ¿sí? Todos aquellos que no tengan definido el static debiésemos crear un objeto, instanciar un objeto para poder ocupar el método, ¿sí? Si está definido el static, vamos a poder accesar sin la necesidad de construir un objeto a ese método, ¿sí? Solo colocando el nombre de la clase, punto el método, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces los métodos pueden retornar, si no retorna ningún valor, debiese seguir aquí un void. Podemos retornar los tipos primitivos, los wrappers o clases personalizadas que desarrollemos. Aquí va el nombre del método y podemos tener podemos tener o no tener múltiples parámetros de entrada. Los métodos realizan algún tipo de operación lógica. Aquí hay una multiplicación de dos números, ¿sí? Y deben retornar un resultado siempre y cuando se le haya señalado que retornaran algo. Si no retornan nada, no necesitan la expresión return, ¿sí? Métodos. Entonces tenemos variables, son locales y solo son accesibles dentro del método. Entonces nosotros podemos declarar dentro del método variables, pero esas variables van a vivir en el contexto del método. Una vez que se haya invocado el método y haya finalizado la ejecución del método, estas variables mueren, ¿sí? Y son tomadas por el garbage collector, que es un recolector de basura, de variables que ya no van a ser utilizadas, ¿sí? Tenemos los modificadores, palabras clave que modifican el nivel de protección del método y tenemos tipos de retorno de los métodos, ¿sí? Que fue lo que expliqué hace un rato. Lista de parámetros, también podemos tener lista de parámetros de entrada y podemos no tener parámetros de entrada, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres métodos. Tenemos el método hablar, que retorna un string. Tenemos el escuchar, que no retorna nada, pero sí recibe un mensaje. Este no recibe ningún parámetro de entrada. Y tenemos el escuchar y hablar, que recibe un mensaje y retorna otro mensaje por medio del tipo de dato string, ¿sí? Entonces, dentro de la clase, ¿qué pudiésemos encontrar? Debiésemos encontrar los constructores con parámetros y sin parámetros que nos permiten crear un objeto o una instancia de la clase, ¿sí?
tenemos los accesadores inmutadores que nos permiten accesar o modificar un atributo de la clase. Tenemos el método de impresión que nos permite imprimir el estado de el objeto o de la clase, y tenemos los métodos personalizados y pudiésemos tener un método principal para ejecutar el programa. Entonces, como nombre, el método main nos permite ejecutar un programa y debiésemos tener solo un main por programa. ¿Ya? Toda aplicación Java tiene un método main y solo uno. ¿Sí? Es el punto de entrada y salida de la aplicación. Nosotros podemos, a través de el parámetro de entrada, pasarles valores al método principal para que quizá haga algo el software. ¿Sí? Entonces dentro de los métodos tenemos el public, el static, el void. Estas cosas ya las expliqué. Entonces tenemos los métodos constructores que se encargan de crear un objeto. Es un método especial de una clase que es llamado automáticamente siempre que se crea un objeto. Entonces, para crear un objeto debemos colocar new y el nombre de la clase y pasarle los parámetros definidos en el constructor. Podemos tener constructores con parámetros o sin parámetros. En este caso el ejemplo es de un objeto persona que se llama, el atributo se llama persona 1 y estamos llamando al constructor de clase para crear un objeto nuevo, ¿sí? Ojo con esto, esta es la parte que siempre las personas se equivocan. Para construir un objeto debemos llamar al constructor de clase. Entonces un objeto se crea a través de la sintaxis new persona. Cuando se crea un objeto en Java, se asigna un espacio de memoria a este objeto, ¿sí? A través de la sintaxis new. Inicia los atributos de este objeto siempre y cuando hayan sido inicializados en el constructor con parámetros sin parámetros y llamamos al constructor de clase. El método constructor permite parámetros como cualquier otro, así que podemos tener constructores con parámetros y sin parámetros. Si no se especifica, se crea uno público por omisión. O sea, nosotros si no declaramos un constructor, por defecto ya tiene un constructor sin parámetros. Y su nombre de este método es igual al nombre de la clase. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un objeto o de una instancia de un objeto ticket. ¿Sí? Esta es una clase que se llama cfecha y tiene atributos día, mes, año y el constructor sin parámetros css. Tiene el mismo nombre de la clase y inicializa su atributo si es necesario con algún valor por defecto. Entonces aquí tenemos en un método principal la instancia de un objeto. Nosotros ya lo hemos hecho en la clase 1. La primera clase hicimos instancias de una clase persona, ¿sí? Hicimos dos instancias, de Juan y María. Nosotros también podemos utilizar sobrecarga sobre los métodos, ¿sí? La sobrecarga es cuando tenemos un método que tiene el mismo nombre, pero tiene distintos parámetros de entrada. Eso es sobrecarga. Entonces podemos tener un constructor con parámetros y sin parámetros y a estos segundos constructores o cuando tenemos más de un constructor se llaman sobrecarga del constructor de clase.
tenemos distintos constructores, distintos objetos creados, fecha 1 con el constructor sin parámetros, fecha 2 con el constructor con un parámetro, fecha 3 con un constructor con 2 parámetros y fecha 4 con un constructor con 3 parámetros. Sí, nosotros podemos definir o utilizar la sintaxis this para hacer alusión a un atributo propio de la clase, ¿sí? Cuando tenemos parámetros de entrada con el mismo nombre que atributos de la clase, para diferenciar entre el parámetro de entrada y el parámetro que posee la clase, se le agrega un this a la palabra o al atributo de la clase, ¿sí? Aquí tenemos this posX, posX, posX es el parámetro de entrada y el this posX es el atributo de la clase. Entonces nosotros tenemos que definir también accesadores y mutadores para poder acceder a los atributos. Entonces tenemos los get que nos permiten retornar los valores del atributo de una clase, ¿sí? Y tenemos los set que modifican. Entonces aquí tenemos la sintaxis de un get, retorna un valor y retorna el valor del atributo de clase. Tenemos los set que modifican un atributo y estos no retornan información, pero sí reciben el parámetro de entrada para modificar el atributo de la clase. Entonces tenemos los accesadores y mutadores. También debemos definir un método de impresión del objeto si necesitamos mostrar la información y podemos sobreescribir el toString o definir uno por defecto y personalizarlo nosotros mismos. Ahora también existen métodos personalizados que pueden realizar una acción específica del objeto. Ejemplo, una persona podríamos calcular la fecha de nacimiento, o sea, la edad. Podemos, no sé, eh, verificar si un dígito verificador es correcto o no a través de algún método personalizado. Aquí tenemos un ejemplo de celular y los métodos personalizados de celular son hacer llamada, recibir llamada, apagar y navegar. Aquí en el auto tenemos acelerar, frenar y en un animal comer, cazar. El estado de un objeto. El estado de un objeto está definido por los atributos que posee el objeto y la información que tiene en un instante de tiempo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener distintos valores para los atributos de un objeto, ¿sí? Un objeto de la clase se puede declarar entonces de esta forma, o se puede declarar e inicializar, o declarar y después inicializar el objeto, ¿sí? Ya, aquí, ¿cuáles son los objetos o clases? Nosotros tenemos la clase auto y tenemos el objeto auto 1, Toyota y Mazda. Al crear una instancia de la clase auto, estamos creando un objeto. Entonces, aquí recién estamos creando el objeto auto 1, Toyota y el objeto Mazda, que son de tipo auto, pero son un objeto específico, ¿sí? En particular, de la clase auto. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando programemos. Entonces, la clase hoy, lo que vimos fueron los identificadores de la clase, la sintaxis que tiene Java, los parámetros de entrada, los tipos eh, de estructura que tiene, o la sintaxis de estructura de Java, que nos permite crear atributos, constructores con parámetros, sin parámetros, getter y setter, y métodos personalizados. En la próxima clase vamos a interiorizar este tema a través de la creación de una tabla, o sea, de un objeto, de una plantilla, de una clase y distintas instancias de objetos para entender este concepto.